libero o dejamos espacio de consulta, de preguntas, lo que ustedes quieran. Les decía, bueno, la tercera cuestión, digamos, entonces tenemos una primera que hacemos referencia, que pensamos esta historia en términos de una ruptura, siguiendo los conceptos, y cómo esos conceptos van dando origen a nuevas prácticas. Fíjense que haciendo ese seguimiento encontramos que hay un distinto modo de organizar la población y consecuentemente, digamos, las prácticas que aparecen allí son distintas. Es decir, si aquí se lo expulsaba, aquí se lo aislaba, aquí se asegura la vida de la población de otra manera y consecuentemente da otras prácticas completamente distintas. Y lo que era la otra cuestión, era que se pasaba de lo anátomo-político a una biopolítica, y aparece allí, esto es lo tercero que queríamos señalar, otro modelo de cuerpo, completamente distinto al que se venía sosteniendo, que lo que entra en juego, digamos, lo que permite como cuestión común regular la vida de la población, es el organismo. Voy a borrar un poquito aquí. Lo que ustedes van a encontrar en el siglo XIX, que es donde aparece la reforma, dijimos, de la gimnástica, que implica, digamos, a la educación física, ustedes van a encontrar allí una idea de un cuerpo que encuentra sus bases en cuestiones, vamos a decirlo así. Vamos a ir señalando. Por un lado, médicas, en argumentaciones, son discursos médicos. Esto hay que señalarlo. En la química, aquí se están viendo alguien más, pero que están, sí. En cuestiones médicas, en la química, y esto termina dando, digamos, una cuestión fisiológica. Esto es lo que permite constituir, vamos a decirlo así, de modo general, lo que sería un cuerpo orgánico. Fíjense, no es lo mismo pensar en un cuerpo orgánico, en un cuerpo físico, que en un cuerpo extenso. Por ahora vamos a enunciarlo y vamos a decirlo aquí. Ustedes acá tienen un cuerpo orgánico. El cuerpo orgánico es producto de los discursos de la época que aparecen en torno a la medicina. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los saberes. Esperen que se suma otra persona. Me estoy refiriendo a los saberes médicos. En nuestro caso, lo que más auge tiene es fundamentalmente la anatomía, digamos.
a la química, es decir, la unión de la medicina con la química termina dando la fisiología que presenta nuestro cuerpo, pero ese cuerpo del cual se habla y al cual se hace mención es a lo orgánico, al organismo que ese cuerpo tiene, es decir, termina dando todo este discurso un cuerpo orgánico. ¿Y en qué se opera entonces? Cuando nosotros dijimos que la educación física se ocupa de una determinada población, es decir, la educación física viene a ocuparse de este cuerpo orgánico ¿ah? Ahí se ve. La educación física viene a ocuparse de este cuerpo orgánico de una determinada población. ¿Qué vemos? Que la constitución de la educación física no es, por un lado, algo que tiene una continuidad y una linealidad, sino que haciendo un seguimiento de sus conceptos, de los conceptos en torno a estas prácticas, encontramos que la educación física tiene una fecha, vamos a decirlo así, ¿no?, de nacimiento, digamos, por un lado. ¿Cuándo? 1880-1890, fines del siglo XIX. Se modifican los discursos, es decir, aparece una lógica completamente distinta, la sociedad, la población, perdón, se asegura de otra forma. Lo que empieza a aparecer allí fundamentalmente es un discurso médico articulado con la biología, articulado con la química, articulado con la anatomía, con la fisiología, y eso establece un determinado tipo de cuerpo. Y para ello hay una serie de ejercicios que funcionan y que actúan en el organismo. Es decir, sirven en la lógica de la estimulación del organismo. Y voy con lo que Mauro decía, no llegué a mirar. Entonces, allí aparece una determinada idea de cuerpo de la cual la educación física, nosotros sostenemos hasta el día de hoy, se viene ocupando. Y no es que la educación física aparece en relación con cuestiones militares. Bueno, después que los militares utilicen esas cuestiones, es distinto. Sino que la educación física fundamentalmente aparece en una ruptura, en una manera de organizar la vida de la población, es decir, de asegurar la vida de la población, a partir de aquello que se conoce como una biopolítica. La biopolítica se va a ocupar fundamentalmente de, esto que no lo dije, de mantener biológicamente la vida de la población. Por eso el cuerpo que empieza a funcionar es este cuerpo orgánico. ¿Ah? Cuando hablamos de cuerpo biológico, podríamos casi decir lo mismo que de cuerpo orgánico, no de cuerpo natural, ni de cuerpo extenso. Después hay diferencias, las vamos a ir trabajando. Pero de ocuparse fundamentalmente de la vida de la población, y de una determinada vida de la población, una vida orgánica. ¿Ah? Después podremos hacer distinciones entre lo que es una vida biológica, una vida política, en fin, digamos. Entonces, fíjense, no es que la educación física es producto de lo militar, no es que la educación física es una evolución de las cuestiones de los griegos, del medioevo, de los romanos, etc. No, la educación física aparece en un momento determinado cuando cambian las distintas maneras de las distintas políticas, los distintos discursos, y arma una práctica completamente distinta sobre el cuerpo que no estaba, que es fundamentalmente ese cuerpo orgánico. Nace de las ciencias y el Estado moderno, sí, eso es algo que se dice. La educación física, esto que dice acá Mauro en el chat, sí, nace de las ciencias. Es más, le diría que casi toda práctica moderna nace de la ciencia, y de la ciencia de la cual nosotros no vamos a rehusar, al contrario, no tenemos ningún problema en pensar, de hecho,
sostenemos, digamos, argumentaciones científicas y de hecho pensamos, y acá voy a ser bastante particular, la educación corporal va a pensar en términos, o postula a pensar en términos científicos, y la educación física siempre ha estado vinculada con la ciencia, siempre ha reclamado el estatuto de ciencia, siempre ha reclamado pensar en términos de la ciencia. Claro, hay que ver qué es ciencia, qué se entiende allí por ciencia. Y sí, efectivamente, de un estado, como mencionaba acá, ahora de un estado moderno, digamos, que tiene ciertas características. Yo creo que quien se ha ocupado muy, pero muy bien de analizar, no voy a decir ninguna novedad, pero de analizar muy bien el Estado moderno, o las instituciones modernas, es decir, que han surgido con el Estado, ha sido Foucault. Y allí aparecen ciertas lógicas de funcionamiento de las instituciones modernas. Ciertas lógicas, Foucault lo muestra muy bien, ciertas lógicas de saber, ciertas lógicas de poder, digamos, con ciertas características, con ciertos discursos, con ciertas utopías, con ciertos modelos de futuro. Hoy aparecen otros autores también con otros problemas. ¿Ah? Ya no aparecen estas lógicas modernas. Por ejemplo, hay autores que hablan de ciertas lógicas postmodernas. Bueno, habrá que indagar, a ver qué dicen ahí, qué sucede. ¿Qué sucede en relación a todo esto con la ciencia? Que es sumamente, para nosotros es sumamente interesante. Y no vamos a rehusar de esta lógica de la ciencia, sino que la iremos problematizando y la iremos indagando y viendo. En fin, no sé si tienen alguna cuestión, alguna cosa que quieran entrar más en detalle, preguntar, consultar, ustedes dirán, digamos. Bueno,